Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. ¿Cuántas veces ha leído usted un titular en internet que le resulta sospechoso, poco creíble? Las llamadas fake news son noticias falsas que se esparcen a una velocidad vertiginosa por las redes sociales. Pero ¿quiénes las crean? ¿Qué objetivos persiguen? Y lo más importante, ¿cuánto puede llegar a transformar la realidad las noticias falsas? Todo eso lo analizamos hoy, Justo en la Diana. ¿Qué tienen en común la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el triunfo del Brexit en Reino Unido? Las dos están relacionadas con el impacto de fake news, la palabra del 2017 para el diccionario Orthox. El término se refiere a una información falsa presentada como si fuera real, lo cual representa una amenaza a la credibilidad de los medios serios y de los periodistas profesionales. Por supuesto, fake news se diferencia de la posverdad, un término relacionado con las aseveraciones que dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Eso es posverdad. Pero si usted piensa que las fake news comenzaron con Internet, le cuento que no. La propia historia de la humanidad confirma que empezaron a usarse desde hace siglos. Las fake news, noticias falsas, un término nuevo que en el mundo de la comunicación ha impactado de modo incisivo en el flujo de información existente en la sociedad del siglo XXI. Algo tal vez de uso reciente para muchos, quizás usado desde hace siglos en la historia. Robert Zaretsky, historiador de la Universidad de Houston en Estados Unidos, plantea que las mentiras forman parte del discurso político desde Grecia y Roma. Ya desde la República, con los triunviratos, César lo usó contra Pompeyo para ganarse los favores del Senado en plena guerra civil. De igual modo, Octavio lo hizo con Marco Antonio para sacarlo del camino en su ascenso hacia el trono del naciente imperio. A finales del siglo XVIII, en Francia, los canards eran revistas vendidas por voceros de forma ambulante en las calles de París. Las mismas difundían sucesos sensacionales y varios analistas como Zaretsky deduce que los canards fueron usados para difamar a figuras como Marat y Danton, importantes ideólogos de la Revolución Francesa. Durante la guerra hispano-cubano-americana, el magnate de la prensa Randolph Hearst montó un escenario bélico alrededor de la explosión del Maine que dio lugar al conflicto. En plena guerra mundial, el publicista norteamericano Ivy Lee montó una campaña mediática sobre la demonización del soldado alemán, de todo lo que tuviera que ver con el Segundo Reich. Al final, Estados Unidos intervino en la guerra bajo el pretexto del hundimiento del transatlántico Lusitania, pero ya el trabajo estaba hecho. El encargado de propaganda del partido nazi, Joseph Goebbels, manejó a la opinión pública alemana en la Segunda Guerra Mundial con notables estrategias de psicoanálisis, donde las falsas noticias jugaban un rol fundamental. Levantar la moral del ejército y exacerbar la figura de Adolfo Hitler fueron dos de sus principales focos de atención. Ya adentrados en los años 60 del siglo XX, los sucesos distorsionados en el Golfo de Tonkin sirvieron de excusas a los medios estadounidenses para que el ejecutivo del presidente Johnson diera luz verde a la guerra de Vietnam. A fines de los 80, en Kuwait, se montó todo un show mediático alrededor de la embajada de Estados Unidos en esa nación, todo en aras de legitimar la entrada en el conflicto contra el invasor iraquí y quedar el ejecutivo de Washington y sus aliados como supuestos salvadores. Los sucesos del 11 de septiembre y la oleada de contiendas en nombre de la libertad y en contra del terrorismo que acaecieron después, nadie duda al día de hoy que fueron hechos recreados por falsas noticias, tanto como la invasión a Afganistán, la de Irak y la llamada Primavera Árabe. Las fake news son un nuevo fenómeno que técnicamente puede haber empezado a sentirse desde hace par de años, pero su esencia, la mentira, es algo que viene de antaño. Para Justo en la Diana, Alexander García Milián.
En los meses previos a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en Estados Unidos, las fake news eclipsaron a las noticias reales en las redes sociales. Una investigación demostró que las 20 fake news más populares en redes sociales de los 3 meses previos a los comicios en Estados Unidos tuvieron un alcance mayor al de las principales historias de medios como The New York Times, The Wall Street Journal o CNN en Facebook. Las fake news superaron por más de 1 millón de interacciones a las noticias verificadas de medios reconocidos. Fake news, o noticias falsas en inglés, es el término utilizado a partir del año 2016 para definir la desinformación que circuló durante la campaña presidencial estadounidense. Se trata de un nuevo nombre para el periodismo amarillo de titulares espectaculares y distorsiones oportunas destinadas a multitudes fáciles de engañar. En ocasiones, los usuarios de las redes sociales no distinguen entre fuentes verídicas e información falsa que aparece por igual en su Facebook o Twitter. La ausencia de un filtro para separar lo cierto de lo improbable ha propulsado a la ficción hacia el terreno de la realidad. La desinformación es un elemento de la guerra psicológica desde que un enemigo tuvo la necesidad de confundir, desanimar o desorientar a su adversario. Una de las noticias falsas más antiguas está incluida en la leyenda del caballo de Troya, que los griegos habrían entregado con la falsa presunción de que se rendían. En la era de las redes sociales, engaños como este se han hecho frecuentes, explotando los prejuicios, esperanzas y lagunas informativas de millones de personas acostumbradas a enterarse de las noticias a través de estas plataformas. En muchas ocasiones, las fake news se originan en fuentes de dudosa procedencia, a diferencia de la desinformación promovida por los medios de comunicación tradicionales durante circunstancias excepcionales como las guerras. El interés por contrarrestar las noticias falsas se priorizó con la sospecha de que le concedieron la victoria electoral a Donald Trump al perjudicar la imagen de su rival Hillary Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Pero los ejemplos de desinformación con intencionalidad política abundan en la historia, especialmente desde el surgimiento de los medios masivos de comunicación. Fake news es solo un nuevo nombre para el engaño mediático. Javier Ortiz, justo en la diana. Y hoy nos acompaña en el estudio el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el profesor Raúl Garcés. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y por permitirme compartir algunas de estas ideas con la audiencia. Así es. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre los orígenes. Un reportaje que nos antecedía comentaba sobre cómo las fake news estuvieron siempre en la historia de la humanidad. Y yo estoy de acuerdo con Javier Ortiz en torno al hecho de que la mentira efectivamente tiene un rol histórico y un origen histórico. Pero estamos hablando específicamente de un momento histórico en el que las noticias tienen posibilidad de convertirse en noticias masivas y tienen, por supuesto, un mayor impacto respecto a otros momentos del desarrollo de la humanidad o del desarrollo del periodismo. Estoy pensando en las generaciones de prensa de masas que caracterizaron el siglo XIX y estoy pensando también, y es algo que se decía en uno de los reportajes, en la prensa sensacionalista y en la prensa amarilla, que como tú sabes forma parte ya del final de la segunda mitad del siglo XIX y fundamentalmente las últimas décadas del siglo XIX, y de esa batalla comercial, que es una batalla extraordinaria entre William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, los dos magnates de la prensa norteamericana que están compitiendo por ganar audiencias y están compitiendo efectivamente por sacar al aire, por publicar algunas noticias que tengan el mayor impacto posible y que tengan la posibilidad de conquistar a la mayor cantidad de audiencias posibles. De ese momento es el Maine, que ahí se hablaba el 15 de febrero de 1898, explota el Maine, como tú sabes, en la bahía de La Habana, y de ese momento es aquella anécdota que se estudia una y otra vez en las escuelas de periodismo, según la cual William Randolph Hearst manda a Frederick Remington, un periodista norteamericano, a cubrir la guerra en Cuba. El tipo regresa y dice, yo no he encontrado nada, y Hearst responde, usted ponga las fotos que yo de todas maneras pongo la guerra. Es decir, el intento de construir las noticias, el intento de construir la mentira respondiendo a una lógica y a un patrón comercial. Y así mismo es, si no está la historia verdadera, de todas maneras lo importante era inventarla y ganar audiencia. Exactamente. Volviendo ahora ya a los casos más actuales, ¿qué ejemplos de fake news en los últimos tiempos han provocado un viraje, un cambio, algo concreto en acontecimientos políticos, económicos a nivel mundial? Yo creo que tú misma mencionabas el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Se ha dicho mucho
se ha hablado, se ha especulado en torno a una presunta injerencia rusa favoreciendo la posibilidad de que Donald Trump saliera presidente, pero Trump no está libre de fake news. Es decir, a pesar de que efectivamente ha instituido los Fake News Awards y a pesar de que su discurso confrontacional con la prensa norteamericana suele aludir a los fake news para tratar de construir su discurso político y favorecer una manera de construir el establishment que a mí me parece diferente y que marca pautas respecto a presidentes anteriores, de todas maneras hay muchas manipulaciones en la prensa norteamericana que están atribuidas al presidente actual, que sabe usar, no podemos subestimarlo, a pesar de que diga tonterías una y otra vez, sabe usar las redes sociales. Apostó a Facebook, fundamentalmente a Facebook, mientras Hillary Clinton estaba invirtiendo en publicidad para televisión, Donald Trump estaba invirtiendo en publicidad para Facebook y en publicidad, la que llamamos micro-target advertising, es decir, la posibilidad de dirigir determinados mensajes a audiencias muy específicas dentro de una red social que es utilizada hoy por una gran cantidad de público. Y actualmente joven, es el presidente que más usa Twitter. Exactamente. Y además le sirve porque decir las ideas en 140 o ahora más caracteres le ayuda porque ya sabemos que el pensamiento de Trump está muy sintéticamente estructurado, por decirlo con eufemismos. Y también se habla que el Brexit estuvo marcado, incluso el plebiscito en Colombia, fueron algunos eventos que estuvieron marcados también sobre las fake news. Muchos, y yo creo que en relación con Cuba también, yo creo que Fidel Castro, cuando triunfó la Revolución Cubana, sintió la necesidad de llevar adelante una operación verdad, Diana, justamente por la cantidad, recordemos Peter Pan, la operación Peter Pan, recordemos aquellas mentiras de que los niños iban a ser envueltos en enlatados, etcétera. Recordemos cosas más recientes como los ataques sónicos. Nadie con un poco de sentido común supondría que nuestro país usaría una alta tecnología para efectivamente dañar. ¿Qué interés puede tener Cuba en hacer retroceder las relaciones con Estados Unidos? Justamente después de que el presidente Raúl Castro y Barack Obama lograron algún día del año recientemente lo que el país había estado esperando durante mucho tiempo. Es decir, es un sinsentido, pero es un sinsentido lamentablemente creído por mucha gente. Hay una premisa en comunicación, me estoy acordando ahora de Stuart Hall, pero no me quiero poner a filosofar. Hay una premisa que habla de los primary definers y las primary definitions. Lo voy a llevar a el que da primero da dos veces. Es decir, si usted es capaz de establecer, si usted es capaz de propiciar o favorecer una matriz de opinión rápidamente, esa matriz de opinión tiene más posibilidad de establecerse y de generar un clima de opinión y de generar una opinión pública que la matriz de opinión que viene después, contradiciendo los hechos y diciendo las verdades. Entonces ese es un principio de la fake news, dar información muy rápido, propagarla muy rápidamente, generar un clima de opinión en torno a ella y entonces es difícil que la gente deje de creerla luego de que las verdades reales se establecen. Así es, profesor. Yo le propongo hacer una primera pausa. Estamos analizando en todos sus círculos de acción las fake news y el desafío de creer o no en ellas. Siga con nosotros justo en La Diana. La propaganda, la intoxicación, las noticias falsas y la construcción de rumores son tan antiguos como la convivencia entre la política y la información. Pero su capacidad de multiplicarse a partir del auge de las redes sociales y el acceso casi universal a Internet las convierte en armas de influencia masiva. Las fotografías que circulan en las redes sociales mostrando un supuesto entrenamiento de las FARC no muestran a guerrilleros reales. En Colombia, por ejemplo, la campaña presidencial del 2018 ya ha puesto a varios candidatos a utilizar las noticias falsas como herramienta en su discurso político. El uribismo insiste en dibujar una Colombia con riesgo en convertirse en un reflejo de la Venezuela en crisis, esa que divulgan los medios de prensa afines con la derecha del continente. Pero le está abriendo a Colombia un peligroso camino de llegar al castrochavismo. Es que Colombia abra el camino de convertirse en una segunda Venezuela. En un país polarizado frente a la implementación de los acuerdos de paz con la FARC, el discurso marcado por el miedo a quienes presentan como una guerrilla que supuestamente aún no ha dejado de delinquir y que conspira para hacerse del poder, es la materia prima principal de los grandes medios de comunicación. De nuevo les damos la bienvenida, buenas noches. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un duro balance del proceso de desmovilización de los niños reclutados por las FARC. Asegura que la exguerrilla no cumplió con la entrega de menores y que el Estado abandonó a su suerte a muchos de los 135 que salieron de las filas. El viejo continente no está a salvo del fenómeno.
De hecho, la utilización de noticias falsas en las campañas electorales se ha vuelto una constante en Europa a tal punto que el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió legislar la propagación de noticias con fines políticos en tiempo de elecciones. Por supuesto, esa regulación no contempla las noticias que se generan desde Occidente y que contribuyen a desestabilizar otros países como Siria. Bombardeos en Siria acabaron con la vida de más de 30 civiles en las últimas 24 horas. Activistas denuncian que el ataque fue comandado por el gobierno de Bashar al-Assad. La estrategia utilizada contra el gobierno de al-Assad no es nueva. De hecho, ya la vimos en Irak, Afganistán y Libia. Luego de difundir cientos de mentiras a través de los medios de prensa y con la opinión pública internacional de su lado, la invasión directa extranjera es solo cuestión de tiempo. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." Goebbels nos enseñó que una mentira repetida 1000 veces termina por convertirse en verdad. Al parecer, la fórmula del alemán es una estrategia política rentable. Liz Oliva Fernández, justo en la diana. Y ya continuamos con el análisis. Profesor, ¿quiénes se benefician con la publicación de las fake news? Bueno, yo creo que el poder económico y el poder político que está detrás. Ahí se mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de Irak. Judith Miller, una periodista que ganó luego el premio Pulitzer y que era, tuvo que renunciar luego al New York Times, pero que era la periodista emblemática del New York Times para representar los intereses del cuarto poder. Fue una de las personas que más vendió la mentira de las armas de destrucción masiva. Y probablemente tú recuerdas al ex secretario de Estado norteamericano Colin Powell en Naciones Unidas intentando demostrar supuestamente cómo Irak procesaba en efecto armas de destrucción masiva. El mismo Powell que 2 años después que se habían diseminado la fake news en torno a las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, decía que se arrepentía profundamente porque no habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak. Para entonces ya la invasión era un hecho, para entonces había cientos de miles de muertos en nombre del fuego amigo, cientos de miles de muertos en nombre de la invasión humanitaria. Ahorita Uribe utilizaba la expresión de castrochavismo, porque estas fake news están muy llenas de estereotipos y están muy llenas de cuños que efectivamente son frases cortas, estereotipos, como decía Walter Lippmann, uno de los teóricos norteamericanos que abordó los temas de opinión pública, que tú los echas a correr, son de fácil escucha, se pegan rápidamente y sin embargo esconden efectivamente un andamiaje político y económico detrás en función de representar determinados intereses. Recientemente, profesor, el periódico Granma denunció el uso de algunas fake news que publican hechos sin comprobar sobre Cuba. Yo le propongo ver de qué se trata y luego seguimos con el análisis. Cuando se trata de Cuba, hay tela por donde cortar con las fake news. La periodista Alejandra García del periódico Granma mostró algunos ejemplos en una publicación reciente. El 14 de abril del 2016, un despacho cablegráfico de la agencia española de noticias EFE informaba al mundo sobre la incautación de 401 kilogramos de cocaína en el puerto de Colón, Panamá, introducidos en un contenedor procedente del puerto del Mariel de La Habana. Aunque la Aduana General de la República de Cuba desmintió categóricamente que ese contenedor fuera portador de drogas en su estructura y la agencia española rectificara su información, ya era tarde porque varios medios habían replicado la noticia falsa. De acuerdo con Granma, unos meses antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó las afirmaciones de algunos medios sobre la supuesta presencia de tropas militares cubanas en Siria. En la declaración oficial de la Cancillería se desmintió la información difundida irresponsablemente por la cadena de televisión estadounidense Fox News y luego por otros medios que se hicieron eco de la historia. La noticia falsa de supuestos ataques sónicos contra diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en la isla, que ha tenido amplia repercusión en los últimos
últimos meses es otro ejemplo. Además, el pasado 11 de noviembre el Ministerio de Educación desmintió el posible cierre del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin, una de las instituciones docentes más emblemáticas de Cuba, luego de que numerosos cibernautas mostraran inquietud al respecto. Profesor, en el caso de Cuba, ya veíamos algunos ejemplos. ¿Cómo podemos ver la puesta en práctica de las fake news para lograr un cambio de situación, tanto en el ámbito político, en el ámbito económico también? Yo creo que Cuba obviamente forma parte de un blanco de Estados Unidos y de determinados intereses de poder y de determinados tanques pensantes. Esta misma idea de la tarea de fuerza que ha inaugurado Donald Trump, esta misma idea de utilizar Internet y las redes sociales para supuestamente tratar de llevar la democracia a Cuba y tratar de fomentar la información en el pueblo cubano, a nadie le quepa duda, a nadie con un poco de sentido común político le quepa duda de que se trata efectivamente de un intento de diseminar fake news. Por tanto, yo creo que tenemos que estar preparados para una pelea en la que el adversario tiene mucha plata, tiene mucho dinero. Yo creo que ha acumulado un determinado know-how, ha acumulado una determinada experiencia en administrar el poder simbólico a imagen y semejanza de sus intereses desde tiempos del Maine. El Maine se lo creyó mucha gente y efectivamente el Maine se usó como pretexto. No creo que el hundimiento del acorazado fuera la causa de la guerra hispano-cubano-americana. Por supuesto había causas económicas detrás y otras razones que habría que explicarse más estructuralmente y en términos marxistas. Pero efectivamente contribuyó mucho a un estado de opinión, de la opinión pública norteamericana para provocar la guerra. Y lo mismo han hecho durante toda la Revolución Cubana, por eso yo refería la Operación Verdad. Los grandes políticos, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, han estado muy conscientes de que no es posible defender un proyecto político sin acompañarlo de la defensa de un proyecto comunicacional. Nosotros, yo creo que debemos asumir una actitud proactiva frente a la fake news, porque efectivamente, nos guste o no, tienen seguidores, tiene gente que les hace caso, tiene gente cuya cultura política y cuyo nivel de desinformación se presta perfectamente para creer que el cierre de una escuela vocacional histórica en este país puede concretarse mañana, o que, algo peor, que los niños pueden ser enlatados, convertidos en latas de carne rusa, o despojados de sus padres y obligar. Ustedes se imaginan cuán perversa tiene que ser la mentira, pero cuánta incultura política puede tener una madre que decide separarse de un hijo. Todos los que tenemos hijos sabemos que separarse de un hijo es lo más grande que puede. Es decir, no hay nada que justifique separarse de un hijo. Pero fíjense hasta dónde puede llegar una campaña de desinformación que decide y define que los hijos o que los padres manden a sus hijos a Estados Unidos a probablemente no encontrarse con ellos nunca más. Es una historia tenebrosa, pero insisto, una historia tenebrosa que tiene antecedentes actuales tan recientes como los ataques sónicos, que independientemente de que hay una parte de la población, incluso norteamericana, que no los cree, hay una parte importante que sí, efectivamente les hace caso, que se hace cómplice de este tipo de mentira, que ayuda a Estados Unidos a legitimar un tipo de política como la que estamos viviendo, como la ruptura de los acuerdos migratorios, como el retroceso de las relaciones con Cuba, como el avance en una agenda de la ultraderecha norteamericana respecto a determinados intereses anteriores que Donald Trump está representando. Es decir, que son fake news que sí han tenido un impacto directo en el curso de los acontecimientos entre Cuba. Y que no se pueden subestimar. Y que no se pueden subestimar. Son efectivamente manipulaciones, son difamaciones, son mentiras, pero tienen determinado impacto en la sociedad y pueden involucrar determinados movimientos de opinión pública con determinadas influencias sobre posiciones de poder. Profesor, y si hablamos de antídotos, de maneras de identificar y corroborar qué cosa es una fake news para poder discernir entre noticias falsas o verdaderas. Yo creo que hay una parte de la batalla, Diana, que se gana con la rapidez y con la inmediatez. En el mundo de hoy, si tú no eres inmediato, pierdes una parte de la batalla. Hay estudios por ahí que dicen que el 62% de los norteamericanos se informan por Facebook. Tú decías al principio, bueno, es que esas noticias tienen más impacto que las publicadas por el New York Times. Bueno, es que la gente lee cada vez menos el New York Times en Estados Unidos y lo considera un periódico de élite y lo considera un periódico de modé. Entonces van a Facebook, van a las redes sociales para informarse y, nos guste o no, se informan a través de las redes sociales. Entonces, si nosotros no estamos aptos, si el sistema de comunicación no produce ajustes estratégicos que le permitan desmentir la fake news, desnudar las mentiras rápidamente, nosotros dejamos que la fake news se propague.
Y mientras más tiempo de propagación tenga, más alcance, más impacto tiene sobre la opinión pública. Por tanto, estamos hablando de una variable que tiene que ver con el sistema de comunicación, con la capacidad del sistema de comunicación y con la capacidad del sistema político para desmentir la fake news y para tratar de propagar la verdad tan pronto como sea posible y con el mayor impacto que pueda pensarse. Esa es una parte del asunto. Y la otra parte del asunto tiene que ver con una batalla cultural. Nosotros tenemos que tener una ciudadanía informada. Nosotros tenemos que tener a gente que sea capaz de discernir qué cosa es lo falso de lo verdadero. Nosotros tenemos que tener gente suficientemente culta como para saber que una noticia que tiene una sola fuente de información es una noticia que puede generar algún tipo de sospecha, que uno tiene que contrastar fuentes. En el mundo de Internet, en este mundo que supuestamente está excesivamente informado y puede estar más desinformado que nunca, eso no lo he dicho yo, eso lo han dicho un montón de escritores y un montón de analistas, efectivamente presumimos de que vivimos en un mundo hiperinformado. Sin embargo, puede ser un mundo muy desinformado porque está socializando constantemente malas noticias o noticias falsas. Entonces yo creo que hay que preparar a la gente en una alfabetización mediática, en una alfabetización informacional que les permita proveerse de las claves de interpretación suficientes como para saber de qué lado está la verdad y de qué lado está la mentira. Esa es esencialmente una batalla de conciencia y una batalla cultural. Probablemente a largo plazo, probablemente a mediano plazo, no la logras de un día para otro, pero tienes que echar la pelea porque si no te quedas fuera en el campo de batalla. Y es un reto para los medios de Cuba también. Claro, Profesor, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros por primera vez en Justo en la Diana. Espero contar con su presencia en próximas emisiones. ¿Cómo no? Así es, estamos analizando las fake news, creer o no creer en ellas. Siga con nosotros, Justo en la Diana. ¿Un medio de los de toda la vida publica una información errada? Bueno, son cosas que pasan. No vamos a hacer un escándalo por eso. Al fin y al cabo, errar es humano, ¿no? ¿Un medio alternativo o emergente publica una información errada? Esto es grave. Sin duda, estamos ante un evidente caso de fake news creado para desestabilizar la democracia y sus instituciones. Y es hora de actuar con toda la firmeza de la ley. Un claro ejemplo de este doble rasero mediático lo vimos esta semana en España. Un vendedor ambulante senegalés falleció en Madrid en circunstancias confusas. Por diversas vías se difundió la versión de que había muerto durante una persecución policial y a raíz de ello se produjeron disturbios en pleno centro de la capital. Cuando la policía aclaró que no se sabía si hubo o no persecución, ya que aún se estaba investigando, el diario El Mundo acusó al partido Podemos de difundir una noticia falsa por redes sociales para generar violencia, olvidándose del pequeño detalle, casi insignificante, de que dicha noticia falsa también había sido publicada por diversos medios, entre ellos el propio periódico El Mundo. Ver para creer. Un medio acusando de mentiroso a alguien por propagar una noticia que ellos mismos habían dado a conocer. ¿Cuándo una noticia inexacta o directamente falsa es etiquetada como fake news y cuándo como producto de una equivocación sin malicia? Fácil. El grado de inexactitud de la noticia no tiene nada que ver. Basta con saber quién la publicó. Y con esas dos varas de medir no es de extrañar que se absuelva a unos por el mismo error por el que se condena a otros, o que se llegue a presentar a la víctima como verdugo. En estos días, por ejemplo, la Asociación de Prensa de Madrid acusó a RT de acosar al subdirector de un diario que en los últimos 6 meses ha publicado no menos de 50 artículos injuriosos sobre nosotros y nuestro trabajo, sin aportar pruebas, o en otras palabras, el coyote acusando al correcaminos de maltrato psicológico. Si el debate sobre las noticias falsas fuera un debate sincero donde todos los medios hiciéramos autocrítica por esa ansia que nos afecta de ser los primeros en titular, por abusar del clickbaiting para ganar visitas, merecería la pena. Pero el término fake news no es más que un arma arrojadiza que usan los grandes poderes políticos o mediáticos contra aquellos medios, partidos o movimientos que les resultan incómodos. Y en su afán por monopolizar la comunicación, lo que menos les importa es llegar a la verdad. Les basta con controlarla.
Ante el flujo de información que impera en el mundo, seguirán existiendo noticias verdaderas y otras no tanto. De usted depende leer entre líneas, contrastar, verificar, construirse su propia verdad de los hechos antes de compartir cualquier información. Una mentira 1000 veces repetida puede convertirse en verdad. De su actitud depende que la noticia no sea verdadera. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.